ayer, jueves 24 de octubre, estaba centrado en el caso de los hermanos Menéndez, más que nada porque el fiscal estaba anunciando si los hermanos podrían llegar a ser sentenciados nuevamente de su sentencia original, esa cadena perpetua sin libertad condicional, a una nueva sentencia de 50 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. En primer lugar, el caso se presentaría ante un juez en algún momento en los próximos 30 a 40 días y ese juez decidiría si acepta o no la recomendación de una nueva sentencia. Si el juez acepta, seguirían en prisión, pero serían elegibles para una audiencia de libertad condicional de inmediato debido a su edad en el momento del delito. Para esas audiencias, esa Junta de Libertad Condicional tomaría la decisión sobre si deben ser liberados bajo libertad condicional. Básicamente había dos vías potenciales que podrían concluir con una liberación y el anuncio de ayer del fiscal Gascón había sido una actualización de solo una de esas vías. Aún hay muchas preguntas, evidentemente, pero esto es un poco lo que podemos comentar por aquí, porque también es verdad que el juez puede imponer una sentencia menor, rara vez son más severas a menos que se pueda demostrar que el individuo es una amenaza para la sociedad, así que técnicamente aún podrían recibir una condena por homicidio y tiempo cumplido, o por crimen 25 años y tiempo cumplido o algo similar. Y tras haber evaluado unas nuevas pruebas, el fiscal del Distrito de Condado de Los Ángeles, George Gascon, anunciaba este jueves que recomendaría que se dictara una nueva sentencia para Erik y Lyle Menéndez, lo que podría abrir la puerta a su eventual liberación. Los hermanos que cumplían desde hace más de 3 décadas 2 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional por el crimen de sus padres en el 89 en su casa de Beverly Hills. La cuestión quedaba ahora en manos de un juez al que Gascon iba este viernes a hacer esa recomendación de que eliminase las condenas perpetuas sin libertad condicional y que los sentenciase en su lugar por crimen pero con derecho a libertad. Y es que bajo la legislación actual, como eran menores de 26 años cuando cometieron los hechos, tendrían derecho a ello. El fiscal en la rueda de prensa de ayer decía: no hemos llegado a un acuerdo universal porque hay miembros de mi equipo que creen que los hermanos deberían pasar el resto de sus vidas en la cárcel, mientras otros se inclinan por su inmediata liberación. Pero creo que una nueva sentencia sería lo apropiado. Sí, ¿qué tal el rumbo de la vida de los hermanos Erik y Lyle Menéndez, que ahora tienen 53 y 56 años de edad? Podría cambiar completamente y drásticamente. Ahora podrían salir inclusive antes del Día de Acción de Gracias. Bueno, no sé cuándo pudieran salir, pero lo que vamos a hacer es vamos a presentar una petición a la Corte. Que mañana o hoy por la noche, que le pedimos a la Corte que le haga una resentencia. Ellos eran unos jovencitos, ¿no? Y si son menores de 26 años, hay un amparo de la ley. Exactamente. La ley en estos momentos prohíbe la oportunidad de que si una persona fue condenada por un crimen que cometió antes de los 26 años y ha estado en la prisión bastante tiempo y se ha rehabilitado, esa sentencia puede ser reevaluada. Yo sé que el hecho de que hayan creado grupos de apoyo para personas que han pasado por trauma dentro de la prisión, también compartiendo su testimonio y ayudando a otras personas, inclusive educándose, ha tenido una injerencia, pero también sabemos que presentaron nuevas pruebas y por eso se está considerando también. Bueno, mira, hay dos vehículos para esto, ¿verdad? Uno fue, ellos presentaron hace más de un año atrás lo que se llama un habeas corpus, que es una petición que básicamente le dice a la Corte: mira, yo creo que hay evidencia que no se le presentó al jurado, que si se presentara a lo mejor la sentencia hubiera sido diferente. De hecho, el abogado de los hermanos, Mark Geragos, los habría descrito a los dos como presos modelo, que habían trabajado incansablemente para reformarse sin la esperanza de ser liberados. En el 89 sabemos lo que ocurrió, esos tiros que se acontecían en la mansión de Beverly Hills de José y Kitty Menéndez, y que luego, evidentemente, los fiscales durante el juicio condenaron a los dos hermanos con un supuesto complot para heredar esa fortuna familiar, que todo estuvo planeado. Fueron detenidos, los fiscales dijeron que el parricidio estuvo motivado por la codicia, y por su parte los abogados de los hermanos dijeron que estos habían sido abusados sexualmente por su padre durante
varios años. De hecho, todo esto con el conocimiento de la madre, y que incluso la madre había cometido ciertos actos terroríficos. Y que obviamente todo esto les llevó muchos años después a cometer los hechos. Todo este cruce de acusaciones realizadas en un juicio televisado hicieron que el caso cobrara gran notoriedad en los Estados Unidos, que hasta hace varios años atrás parece que se paraba un poco, pero con el anuncio de Netflix y ese nuevo documental ha hecho que el caso coja otro rumbo. Es verdad que en el segundo juicio a los abogados de los Menéndez no se les permitió presentar la mayoría de las pruebas relacionadas con los presuntos abusos, que parece que había muchísimas. Es cierto que Gascón decía, creo que los hermanos sufrieron un tremendo problema de disfunción y abuso sexual en su casa, al tiempo que añadía que eso no era excusa para acabar con la vida, que apreciaban lo que habían hecho mientras estaban en prisión, aunque no estaban de acuerdo con la forma en la que había manejado sus abusos, que esperaban que hubiesen aprendido, y había dicho, a lo que había agregado, que esperaba que pudiesen seguir haciendo el bien si se reintegrasen en la sociedad. Él decía: creo que han pagado su deuda con la sociedad, aunque la última decisión la tomará un juez. Y es que evidentemente aquí viene la pregunta clave: ¿cuántos años de cárcel podría pasar una persona por acabar con la vida de un padre o una madre que ha abusado de ti durante muchos años, desde que tenías 6 años? ¿Cuánto tiempo tendrían que pasar los hermanos en la cárcel después de haber sufrido todo eso y querer acabar con la vida de la persona que te ha hecho todo ese daño durante tanto tiempo? Los familiares que estaban presentes en aquella rueda de prensa del día de ayer agradecían al fiscal Gascón su coraje y su liderazgo. Decían: ahora estamos unidos en nuestra esperanza de que Lyle y Erik reciban la justicia que realmente se merecían y finalmente regresen a casa. Esto lo decía una sobrina de José Menéndez y prima de los dos hermanos. Y es que durante décadas los familiares y expertos legales han pedido la liberación de los hermanos, asegurando que no representaban una amenaza para la sociedad. Y desde que en septiembre se estrenase esas miniseries en Netflix, tanto el interés público con el caso, así como la presión social, se ha reactivado evidentemente para revisar la condena de los dos hermanos. Y es que existía una obligación moral y ética de revisar las pruebas presentadas por los abogados de los hermanos justo el año pasado, las cuales demostraban que fueron víctimas de abuso a manos de su padre y que actuaron en defensa propia. Together we can make sure that Erik and Lyle receive the justice they deserve and finally come home. Los familiares de los hermanos Menéndez se manifestaron satisfechos por esta decisión. En tanto, la abogada de Milton Anderson, de 90 años y hermano de Kiri Menéndez, quien se opone a la libertad de los Menéndez, presentó en la corte un documento legal en el cual indica que su cliente pretende que el tribunal considere su objeción a que se les conceda a sus sobrinos la petición de habeas corpus o cualquier petición de nueva sentencia. Los Menéndez han pasado 34 años tras las rejas por el asesinato de sus padres en 1989. En su segundo juicio, los fiscales sostuvieron que las alegaciones de abuso sexual eran inadmisibles y dijeron que los hijos buscaban el patrimonio multimillonario de sus padres. Sus abogados argumentan que de haberse tomado en cuenta los testimonios y pruebas de abuso sexual, es posible que los hermanos no hubieran sido declarados culpables de asesinato en primer grado, ni sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Entre las nuevas pruebas, como siempre os estábamos comentando, se había examinado esa nueva carta en el 88 que presuntamente Erik le había enviado a su primo Andy Cano, en la que hacía referencia a los abusos, diciendo: he tratado de evitar a mi padre, todo esto está pasando. Y Andy Cano, de hecho, testificaba en uno de los juicios de los hermanos que Erik le había hablado de los tocamientos inapropiados por parte de José Menéndez, su padre. Y de hecho ya falleció este chico, por lo cual no va a poder testificar. Otra prueba también es el testimonio de uno de los integrantes del grupo musical Menudo, esa banda que cuando tenían 14 años pues habían visitado la residencia de los Menéndez en New Jersey, y ahí hubo una supuesta viol por parte del padre de los dos hermanos, algo que podría llegar a suponer que este hombre tenía ciertas conductas sex con menores, algo que podría conllevar a que los dos hermanos pudiesen estar diciendo la verdad. No solo acusó de abuso sexual al manager de Menudo, sino también al ejecutivo José Menéndez, que posteriormente fue asesinado por sus hijos. Pero, ¿quién era José Menéndez y cuál era su conexión con Menudo?
Pues en los años 80, Menéndez era alto ejecutivo de la disquera RCA, con la que Edgardo Díaz negoció un contrato multimillonario para Menudo, en lo que se esperaba sería el primer paso hacia un crossover al mercado estadounidense. Vamos a ver ahora las declaraciones de Rosselló, porque son tremendas. Y veríamos el nivel de depravación que habría detrás de la figura del padre de los hermanos Menéndez y lo que habrían contado ellos, de lo que habrían sufrido durante tantos y tantos años. Ojo, porque son tremendas las acusaciones y lo que cuenta este señor aquí sobre José Menéndez. ¿Cómo fue ese primer encuentro con él que tú lo viste? Sí, cuando yo entré en la limusina estaba yo, Edgardo, entré en la limusina y estaba José Menéndez sentado. Y me miró como un predador. Si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe, lo hubiera... Ya yo entré en la limusina y ya hubiera ya queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo, ¿sabes? ¿Qué pasó cuando yo... A ver, evidentemente él lo está contando así porque dice que vivió, ¿no?, en sus carnes todo eso, ¿no? Llegaron a su casa, Roy, del señor Menéndez. Llegamos a la casa. José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. ¿Y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a este muchachito? No me saludó, yo, está bien, debe... Quién sabe, tuvo algún problema con el papá o con la mamá. Ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, estilo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. Pero además tú tenías 14 años. Sí. Edgardo también no le gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él, para violarme. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto, que yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía. Era un tipo de droga, la cual tú no te puedes mover, pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. No, y horrible fue después cuando yo llegué en el hotel. Yo estaba sangrando. Yo estaba sangrando. Y Edgardo ni me llevó al médico. Porque él sabía que alguien iba a descubrir. Era horrible. ¿Cómo crees tú, Roy, que este testimonio que has dado sobre José Menéndez pudiese ayudar el caso de los hermanos? Cuando ellos mataron al papá, yo estaba en Brasil y yo sabía que eso estaba dentro de mí, una cajita negra estaba guardado eso dentro de mí. Que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento yo no estaba preparado, ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado. Y yo lo siento mucho, porque quién sabe, con mi testimonio en aquella época, ellos no hubieran pasado lo que... A ver, bueno, como tal, también supongo que le queda esa espina a Roy Rosselló de haber contado esto antes, pero bueno, al final es que las personas que han sufrido por algo similar, por ejemplo, yo tengo visto algunos comentarios o alegatos de personas que han podido pasar por cosas parecidas o similares, diciendo que hasta los 40 años, que a lo mejor no lo habían contado a nadie, hasta los 60 incluso, hasta los 70, que nunca lo guardaban como una cajita negra, ¿no?, en su imaginario, en su cabeza, y que ahí lo dejaban
hasta que llegaba un punto en el que podían llegar a contarlo por todo lo que habían pasado, ¿no? Lo que están pasando hoy en día. Bueno, lo que están pasando es que lo que derrumbó la teoría de los hermanos es que los fiscales decían todo el tiempo que tras los hechos de aquel día los hermanos habían heredado 14 millones de dólares y que realmente acabaron con ellos porque iban a cambiar, ¿no? Este punto, iban a cambiar la herencia justo esa misma semana, ¿no? Eso equivalía a unos 35 millones calculados con la inflación en el año 2024 y gastaron buena parte de ese dinero en relojes, coches de lujo e incluso trataron de abrir un restaurante en New Jersey. Todo esto, cuando llegó el juicio, tras el parricidio, estos despilfarros pues no fueron muy bien vistos por el ojo público e incluso habrían dicho que eran unos psicópatas, etcétera, y que despilfarraron todo el dinero y esa herencia que iba a ser cambiada a último momento y que ellos no quisieron y por eso acabaron con su familia y por eso acabaron con sus padres. Pero realmente si nos paramos a pensar fríamente, que los hermanos se quedasen con toda esa herencia, etcétera, realmente todos ya sabemos de dónde venían, la casa en la que vivían en Beverly Hills, esa mansión, cómo habían sido criados, el grandísimo dinero que tenían los padres, pero eso no conlleva absolutamente para nada que haya habido abuso por parte de José y Kitty a Lyle y Erik en todo caso. Por lo tanto, como tal, es una teoría que está bien, que quisiesen gastarse eso y que justo los meses después se ve que gastan mucho dinero, etcétera. Pero me parece que tampoco tiene absolutamente nada que ver con lo que luego se relata por parte de la defensa y todas las pruebas presentadas que hay, que son muchísimas, de los abusos sufridos por parte de sus padres. Es verdad que mucha gente se pregunta cómo era la mente de Lyle Menéndez, porque para muchos les parecía fascinante porque parece que él tenga un nivel de inteligencia bastante alto. De hecho, nadie testificaba el tema de su coeficiente intelectual, si era muy alto, etcétera, algo que nos preguntamos, y es que esa gran capacidad para expresarse de maneras que la gente entendería y se sentiría atraída por él en alguno de los casos, también los reconocimientos de su propia capacidad para hacer algunas cosas, como revelaban las cintas de Norma, y tampoco en este caso el tema de su salud mental, la noche de los crímenes, ¿cuál era? ¿Dónde estaba el estado de pánico de Erik y de Lyle o ese miedo que dijeron que tenían para acabar con la vida de sus padres en ese momento? Es que hay que decir que Lyle es quien disparó las balas fatales a la cabeza de su madre. De hecho, recargaba contra la madre, mantenía la calma lo suficiente como para tratar de encubrir todo eso. Así que tal vez todavía fuese un pequeño enigma para nosotros. Nos preguntábamos el cómo habían sucedido algunas cosas no reveladas en este caso. Pero hay que decir que uno de los psiquiatras que estuvo a cargo de la investigación del caso de los Menéndez teorizaba que el abuso a Lyle Menéndez había durado mucho más tiempo que a Erik, que había muchos más indicios de que a uno de los hermanos, y que en este caso a él, no era capaz de recordarlo porque había sufrido demasiado y que no estaba dispuesto a admitirlo, según lo que comentaba este psiquiatra. De hecho, en este caso hay muchas cosas en las cuales la mente humana es muy impredecible, muy complicada, y que en este caso prácticamente todo el mundo está con los hermanos actualmente. También Erik había dicho en un podcast complementario que Lyle se había llevado la peor parte de las palizas físicas de José Menéndez, que se ponía delante de Erik y recibía las palizas por parte de ellos. La gente subestimaba también lo mucho que esas palizas físicas podían afectar a las personas, y luego el propio Lyle había dicho que cuando había dejado de ser abusado por su madre, ella también lo agredía verbal y físicamente. Es que la familia también testificaba que José Menéndez golpeaba a Lyle con puñetazos en el estómago, y es que aquí también creemos que hubo un miembro de la familia que pudo volar desde Europa solo para testificar que José golpeó y golpeaba a Lyle tan fuerte que se había enfrentado con él y que se habían peleado y él se había ido. Y esa fue una de las últimas veces que los veía. Y esa era una de las últimas veces que los había visto. Evidentemente no sabemos si las vio continuaron o no por más tiempo, y esto se podría llegar a especular, pero sí sabemos que un niño golpeado física y severamente
pues en este caso estamos haciendo un poco de conversión. De hecho, en el libro de Norma Novelli hay como una pista donde Lyle dice algo así: todos estos psicólogos quieren cada vez más de mí. No puedo contar más que eso. Hay cosas de las que no puedo hablar y otras que no quiero ni contar. Por lo tanto, esto demuestra como una vez más que ese abuso no fue una excusa que se les había ocurrido en algún momento. De hecho, hay demasiadas evidencias. Que podría decir mucho más, pero incluso bajo la amenaza de terminar, en este caso, en la cárcel, etcétera, muchísimos años, no quiere ni contar muchas cosas, ni siquiera quiere llegar a pensarlas uno de los hermanos, que en este caso es Lyle. Es verdad que la tía Marta, en una parte del juicio, declaraba el tema de la impresión de que fueran desheredados los hermanos Menéndez, pero es que Marta había dicho lo contrario. Después de que ocurrieran los hechos, ella era asesora financiera y corredora de bolsa, y él, o sea, en este caso, su prima Marta decía que no. En este caso, su tía Marta decía que los hermanos no tenían ni idea de que existía una póliza de seguros. Todo esto, unos giros bastante extraños de lo que es el caso y una parte de este juicio en la que declaraba esta mujer. Mi nombre es Ana María, soy la sobrina de José Menéndez y estoy aquí no solamente como una persona miembro de la familia Menéndez, pero una persona que cree en la verdad, en la justicia y en sanar. Y antes de que empiece, quiero recordarles que yo sé que es una temporada de elecciones y para nosotros no es una situación política, es sobre justicia. Y por parte de toda nuestra familia, es para mí un honor presentarles esta nueva coalición para la justicia de Erik y Lyle Menéndez. Por todo lo que ellos han sentido y la pérdida también que yo sentí. Y a lo largo de los años también hubo otras dos víctimas ese día, Erik y Lyle. Fueron víctimas de un sistema que no los escuchó, de una cultura que no estaba lista para escuchar. Se burlaban. Los llamaban diferentes nombres, matando después de matar a... Con el entendimiento que ahora tenemos sobre el abuso, sobre PTSD, esas situaciones postraumáticas, ya es algo muy diferente. Y aún así, con las circunstancias, han encontrado una vida con luz. Han crecido, se han mejorado y han servido como apoyo, inspiración para otras personas en el mundo. Es tiempo de reconocer las injusticias que han recibido, en darles esa segunda oportunidad que merecen. Y ahora estamos aquí, los dos lados de la familia, también compartiendo esa esperanza que si se puede reexaminar el caso, tal vez otra sentencia se puede, y que esa pesadilla de 34 años ya va a terminar y podemos reunirnos nuevamente como familia. Y les estamos pidiendo a la oficina del fiscal la verdad que ha sido oculta por mucho tiempo y por qué Lyle y Erik merecen un tiempo de sanar y que la familia pueda sanar con ellos. Por favor, acompáñenos y visite el sitio web Justice for Erik and Lyle. Y también tengo dos detalles más. La primera es de mi madre, 85 años, Terry Brown, la hermana de... What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there?